en aquel momento, cuando lo detuvieron, lo acusaron de haberse hecho pasar por un pibe de 15 años para contactar a otro menor de esa edad, que sí tenía esa edad, para convencerlo de ir a su casa aquí en La Plata, donde en más de una oportunidad lo violó, le obligó a practicarle sexo oral, lo obligaba también a tener relaciones sexuales con otras personas y todo eso lo documentaba. Este hombre estuvo detenido, fue juzgado y estuvo preso hasta el año pasado. ¿Saben qué pasó ahora? Lo volvieron a detener en la misma casa, 65 entre 26 y 27, donde residía solo, después de que personal de la Dirección de Cibercrimen empezó a investigar una denuncia que le hizo una compañera de la facultad. Él actualmente, este hombre que tiene hoy 62 años, está estudiando Derecho y una compañera detectó que había con el correo electrónico de esta persona cuentas en redes sociales que se presentaba como de un chico de 15 años de La Plata que buscaba amigos para lo que pintara. Bueno, después se descubrió que no, que era este y así se hizo el allanamiento, lo detuvieron y está actualmente, sigue en esa situación, sigue preso. Para hablar de esta problemática, estamos en comunicación con Laura Bonote, que es abogada de la Ciudad de Buenos Aires, especializada en derechos de la infancia, que la convocamos justamente para hablar sobre el tema de pedofilia. Laura, muchas gracias por este contacto telefónico. ¿Cómo estás vos, Alejandra Castillo, de este lado? Hola Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien, un poco con la voz tomada, pero acá estamos. Estamos igual. Estamos todos iguales. Bueno, Laura, no sé si estabas al tanto de este caso que ocurrió esta semana en La Plata. Sí, lamentablemente, bueno, este caso una vez más nos muestra, a ver, se involucra con, creo yo, la más vulnerable de las víctimas, que son las niñas, niños y adolescentes, y a la vez nos pone un poco esta idea, escuchaba atentamente la descripción que vos estabas formulando en relación a este señor, ¿no? Esta cuestión de cómo se camuflan, ¿no es cierto?, dentro de nuestra sociedad, llamémoslo de la forma en la que es el pedófilo. Cómo hace abuso de esa situación, de mostrarse como una persona empática en distintos ámbitos, Sí. ya sea en este caso en la universidad, con compañeros. Lamentablemente, a ver, hay que decirlo, el pedófilo no es una persona enferma, es una persona consciente de los actos que realiza y tiene herramientas para buscar, digamos, vincularse y contactarse con niñas, niños y adolescentes. Ese es básicamente su estudio, ¿no? Su forma de vincularse, su condición social, Ahora, tratar de pasar inadvertido. teniendo en cuenta que lo habían condenado a 12 años por corrupción de menos de 12 años de prisión, salió en noviembre del 2024, ¿no? Siendo todavía una persona con mucha capacidad de daño, como está visto. Exacto. Tendríamos que sentarnos a discutir penas mucho más severas para este tipo de delitos. ¿O qué es lo que está fallando? O la legislación está y no se aplica. A ver, la legislación está y se aplica. El problema, lamentablemente, y esto en un momento, digamos, hubo una intención de formular un aumento para las penas en los casos de grooming, lo cual no prosperó. Quizás sea algo, digamos, que debamos volver a debatirlo. El tema está, a lo mejor, a ver, él no solamente hay que identificarlo como un groomer, porque también ha tenido situaciones en Claro. las que ha logrado inclusive llevar adelante actos de abuso sexual. Lo que a lo mejor debiéramos también analizar es qué pasa con la figura de abuso, ¿no? Porque, digamos, acá en este caso en concreto estaríamos hablando de una conducta tipificada como grooming. Lo que no sabemos es si el señor efectivamente logró llevar adelante algún acto de abuso frente a estas nuevas denuncias, lo cual habrá que investigarlo. Ahora, indudablemente es una persona con intención, digamos, ha reincidido con absoluta intención. Claro, pero digo, pensando, hay como una multiplicidad de delitos, ¿no? Porque arrancó haciéndose pasar por médico, después avanzó mucho más con esto del Sí. de abuso de menores, prácticas sencillamente aberrantes por todo lo que se sabe del caso anterior, y le aplicaron solamente 12 años. O sea, parece, uno dice, bueno, 12 años es un montón, sí, bueno, pero
teniendo en cuenta la edad en la que sale en libertad y de nuevo la capacidad de daño que le resta, es como muy leve o no la pena, el monto de pena. Sí, a ver, pareciera ser leve e indudablemente también hay otro factor que a lo mejor uno puede replantear, que es qué pasa con la persona luego de cumplir una condena, ¿no? En este caso, ¿ha habido tratamientos psicológicos y etcétera, algún seguimiento, algún acompañamiento? Efectivamente no lo hubo. Claro. Entonces, creo que en algún punto, más allá de endurecer o no la pena, también nos hace pensar en definitiva en cuál es el objetivo, ¿no? Porque si es la reinserción, bueno, definitivamente en estos casos no se logra. Vos estás trabajando en Cava, en Ciudad de Buenos Aires. No sé cómo estás viendo el tema del control desde el Estado, porque muchas de estas denuncias, bueno, este caso parecía que lo había denunciado también Estados Unidos, este organismo que se Sí, encarga de detectar esto. Después ahora parece que no, que surgió de una denuncia de aquí de La Plata. Pero ¿cómo estás viendo a nivel nacional esta detección, este rastreo de estas prácticas en la web? a ver, efectivamente, como vos decís, en un comienzo se habló de una denuncia de la NSMEC, que es Es, el organismo internacional que depende de Estados Unidos, que es una de las principales fuentes en materia de investigación y también de denuncia de estos casos. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires y también ha sucedido en otras provincias, es la principal herramienta para la detección, sobre todo en los supuestos de casos de pornografía infantil, que vale la pena aclararlo, sobre todo en relación a este caso, que si bien estamos hablando de grooming, que sería, digamos, la intención de contactar con fines sexuales a una persona menor de edad, en concreto también lo que se suele decir es que a veces hay digamos, no solamente es un contacto con intención de perpetrar un acto de abuso sexual, sino también muchas veces de ingresar o de adquirir pornografía claro, infantil. O sea, comercializarla. esto sucede justamente porque como generalmente este vínculo se lleva adelante a través de redes sociales, WhatsApp en este caso, lo que suele suceder es que el groomer, digamos, pide imágenes a Claro. niñas, niños y adolescentes, ¿no? En función del vínculo de confianza que intenta llevar adelante. Entonces, como vos dijiste, a ver, la NSM, que es una de las principales fuentes, que funciona, digamos, ha dado lugar a investigaciones muy importantes en los últimos años. Inclusive, digamos, tuvo un rol clave, no sé si se acuerdan del caso del pediatra del Garrahan, Claro, sí, que sí, fue un caso en la sí. ciudad de Buenos Aires también muy relevante. Pero bueno, también, a ver, en este caso en concreto, teniendo en cuenta la particularidad de que una compañera, digamos, de la universidad fue la que pudo llevar adelante la denuncia, visibiliza lo que es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que hay niñas, niños y adolescentes del otro lado, que es el control parental y la denuncia por parte de los adultos. Un poco esta idea de estar atentos a qué tipo de comunicaciones están llevando adelante nuestros hijos a través de redes, porque como sabemos, justamente los pedófilos, digamos, se mueven en esos ámbitos en donde hay, del otro lado, una víctima menor de edad, ya sea WhatsApp, TikTok, redes sociales, juegos en línea. Sí, y cada vez más. Y los padres también tienen esa contradicción, ¿no? De decir, bueno, pero invado su privacidad o en esa privacidad, en esa supuesta invasión, lo estoy protegiendo, estoy controlando con quién está chateando, en qué términos, qué le piden, cómo lo pueden chantajear, no sé. O funcionaría mejor desde la advertencia, desde la apertura, de decir, bueno, te está pasando algo de eso, vení, contame. No sé cómo se puede llegar a manejar, ¿no? A ver, hay que tener en cuenta que nosotros cuando hablamos de infancia hablamos de autonomía progresiva, o sea, esto quiere decir que el vínculo de los adultos hacia con, digamos, nuestros hijos o chicos a cargo, digamos, va a ir soltándose, si se quiere, a medida, obviamente, que la persona crece. Pero hasta los 18 años funciona en nuestro sistema lo que es la responsabilidad parental. Entonces, si bien, digamos, no es lo mismo un adolescente de 13 años en adelante que un niño, digamos, que todavía está en una etapa digamos, de desarrollo cognitivo, eso no quita que nuestra legislación ponga en cabeza de los adultos la responsabilidad parental. Entonces, si bien uno podría llegar a decir no quiero afectar la intimidad, los espacios más durante la etapa de adolescencia, es fundamental hablar de estos temas
explicar cuáles son los riesgos también con las redes sociales y sobre todo con el impacto de la inteligencia artificial, porque no nos olvidemos que hoy hay herramientas como la inteligencia artificial generativa, mediante la cual se pueden generar imágenes de personas que no son reales. Y lo mismo hay herramientas que, digamos, que estamos empezando a analizar, que son de clonación de imagen, lo cual uno puede estar visualizando un video o creyendo que está teniendo una conversación en vivo con alguien que no es. Exacto, exacto. Lo Bueno, mismo las voces. Entonces hay que ser muy conscientes de los riesgos que hay detrás de todas las aplicaciones digitales y más que nada teniéndolo en cuenta que del otro lado hay personas que tienen intención de hacer un uso abusivo. sí, las autoridades también que vayan a tiempo de todos estos avances tecnológicos también, porque a veces siempre corren atrás, entonces bueno, es como que esta clase de depravados siempre van un pasito más adelante y ganan. Indu- Indudablemente, de hecho hoy ya te empezamos a tener algunos fallos en los cuales empezamos a ver Ujú, la sanción de conductas como pornografía infantil de imágenes generadas con IA. claro. Así que bueno, creo que es que el debate se está dando. Lo que pasa que bueno, estos casos nos vuelven a poner en agenda los riesgos, ¿no es cierto?, detrás de este tipo de personas. Sin duda. Laura, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, siempre es un placer hablar contigo. Gracias. Igualmente, les agradezco a ustedes. Que esté muy bien, Que Alejandra. sigas muy bien. Bueno, estábamos conversando con Laura Bonote, que es abogado de la ciudad de Buenos Aires, especializada en derechos de infancia, a propósito de esta gravísima investigación